Nacional y la UNAM, además exfiscal de la FEPADE. Héctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. ¿Qué es lo que se configura como un delito electoral? A ver, buenas noches para tu auditorio. Creo que es importante la entrevista del día de hoy. La Ley General en materia de delitos electorales establece un catálogo muy amplio de delitos, una configuración de más de 2,000 conductas. En síntesis, ¿qué es un delito electoral? Es una conducta que está penada por la ley penal, que afecta a la libertad del voto, a la competencia regular del proceso electoral y que afecta de alguna manera al desarrollo normal de las elecciones. Por supuesto, también tiene que ver con gastos de campaña y con financiamiento regular de los partidos políticos. Pero en síntesis podemos catalogarlos como compra, coacción, manipulación, uso de programas sociales, uso de recursos públicos, y estas son las conductas mucho, digamos, más recurrentes, o compra de credencial de elector. Claro. Héctor, ¿qué tan constante son estos delitos electorales en los procesos? Ahora nos estamos pues entrando más en los días antes de la jornada y sobre todo en la jornada. Pero es decir, en México, en nuestro país, pues tenemos una estadística alta en estos temas, o estamos hablando de casos aislados o de cifras menores. Mira, cuando se creó la Fiscalía Electoral en el año 94, se dijo que se iba a crear una fiscalía para la elección del 94 y para el del año 2000, y que después no iba a ser necesario. Cuando se creó la fiscalía, la FEPADE, más o menos se presentaron como 500 denuncias, y estas de manera sistemática han ido creciendo por procesos electorales. En el año 2018 se presentaron más de 3,000 denuncias. ¿Qué quiero decir con esto? Que los delitos electorales, aparte que la ciudadanía los conoce más, es una conducta que está latente durante los procesos electorales. Su intensidad o, digamos, el número de personas que cometen irregularidades electorales, no existen mediciones precisas, pero pueden ser significativas, sobre todo en procesos electorales donde la competencia entre el primero y segundo lugar es tangencial, y estas conductas irregulares pues sí pueden afectar al proceso electoral en su conjunto. Ahora, parte de estos delitos y sobre todo de las acciones que se configuran como estos, se ha dado a conocer y se ha informado a la población, pero una vez que se observa, ¿cómo podemos hacer una denuncia? Y también, bueno, si es que somos probables víctimas, es decir, si nos ofrecen algo, si quieren comprar nuestro voto, ¿cómo debemos reaccionar y cómo podemos pues ejercer una denuncia para que se ponga un alto a estas acciones o en algunos casos se lleve ante la justicia electoral? Es importante, en el ejemplo de la compra del voto, decirle a la ciudadanía que es responsable penalmente el que compra y el que vende el voto. Segundo, que existen diversos mecanismos para interponer denuncias. Está la Fiscalía Electoral, donde puede recibir las denuncias por delitos electorales. Cualquier agente del Ministerio Público está obligado en este periodo a recibir denuncias. También existen los mecanismos de denuncia anónima, como puede ser por teléfono o por internet, pero es necesario que el ciudadano dé el mayor número de hechos para que la persona responsable, que en este caso es un Ministerio Público, pueda iniciar una investigación. Pero los delitos electorales, por la forma como se desarrollan, a veces no dejan huella o son delitos instantáneos donde uno y otro puede estar de acuerdo. Lo mejor en esta materia para poder sancionarlos de manera inmediata es denunciarlos a la policía. Pueden hablar al 911 y cualquier policía de reacción inmediata tiene la obligación de detener a las personas que puedan comprar, estén comprando el voto, estén comprando credenciales de elector, estén repartiendo despensas o propaganda indebida, o que en un momento dado están afectando el desarrollo normal de la elección. Ahora todo el mundo podemos disponer de un celular, podemos hablar, o en su caso también los invito a que estas conductas de carácter irregular sean filmadas, sean, digamos, que se saquen fotos y que posteriormente se pueda realizar la denuncia correspondiente.
No es obligación del ciudadano hacer la investigación, hay que decirlo, también no se exponga. El ciudadano lo único que debería de hacer es hacer de conocimiento a la autoridad ministerial de esta conducta irregular, y el Ministerio Público es el obligado, digamos, es la persona obligada para hacer la investigación. Claro. Ahora, Héctor, ¿qué tanto pueden afectar una elección estos delitos electorales? Mencionabas ya la numeralia, las cifras, cómo han ido evolucionando, también cómo las autoridades, pues poco a poco han incrementado sus facultades, sobre todo en pro de prevenir, de disminuir y sobre todo combatir. Pero ¿qué tanto pueden afectar una elección? Recordemos que este 2 de junio se eligen pues cargos municipales o en el caso de Ciudad de México alcaldías, también gubernaturas y la elección federal. Y sobre todo si estas fiscalías especializadas, las policías o las fiscalías generales están capacitadas, es decir, tienen esa capacidad para poder reaccionar. Bueno, mira, tú bien lo dijiste. Históricamente, la competencia electoral, sobre todo en elecciones municipales, se puede manifestar de una forma tangencial o muy cerrada. Ha habido casos que las elecciones se empatan, en otras hay en los últimos años, más de 100 elecciones que se han ganado con menos de 60 votos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces la compra del voto puede ser significativa para ganar un proceso electoral. Por eso existe y es necesario denunciarla. Todos los ministerios públicos del país desde el día de hoy tienen que estar de guardia. Tienen que recibir las denuncias por delitos electorales y tienen que actuar en consecuencia. Históricamente lo que se ha hecho es que autoridades federales, sobre todo la Fiscalía Electoral Federal y las fiscalías de los estados, realizan acciones de colaboración y debe de existir un programa especial para la elección, sobre todo para atender todas las denuncias que se presenten por delitos electorales. Claro. Finalmente, Héctor, ¿qué pasa? ¿Quiénes están cometiendo estos delitos electorales? Cuando revisamos las estadísticas, las noticias, pues estamos viendo que pudieran ser personas relacionadas a un partido electoral, a un candidato, o que tienen cercanía o que de alguna manera están inclinadas por una u otra opción que está compitiendo. Pero en los últimos años también hemos visto cómo incrementa la violencia político-electoral en razón del crimen organizado o de la delincuencia. ¿Cómo se compone los delitos que estamos viendo en nuestro país en materia electoral y si es que hay que alertarnos o todavía tenemos una incidencia baja? A ver, es necesario alertarlos porque los delitos electorales, el catálogo es muy amplio. De acuerdo a la ley, los delitos electorales se clasifican dependiendo quién cometa la conducta irregular. Pueden ser candidatos, miembros del equipo del candidato, miembros del partido político, ciudadanos, pueden ser también empresas privadas o cualquier persona, por ejemplo, ministros de culto religioso, notarios públicos y sobre todo, cuidado con los funcionarios electorales. Los funcionarios electorales que no realicen su actividad de manera regular y que cometan en un momento dado algunas violaciones de ley, pueden cometer un delito electoral y al mismo tiempo una falta administrativa. En ese sentido, hay que ser conscientes que los delitos electorales se pueden cometer en cualquier momento y que su prevención puede ser responsabilidad de todos. Por eso se reitera la necesidad de que tengan a la mano el teléfono de la Fiscalía, es el 833-7233, o el 911 que los pueden orientar. En estos días que se está preparando la elección, si algún ciudadano ve conductas irregulares, es necesario denunciarlo y así de alguna manera podemos evitar que estos delitos electorales influyan en el resultado electoral. Platicamos esta noche con Héctor Díaz Santana, él es profesor en el Instituto Politécnico Nacional y también en la Universidad Nacional Autónoma de México, además exfiscal de la FEPADE. Importante,
Se viene una jornada relevante en nuestro país, la votación más importante, y puede ocurrir esto de lo que estamos hablando, los delitos electorales. Si usted lo observa y está en posibilidades de hacer una denuncia, de llamar a la policía, a las fiscalías especializadas o de acudir a la fiscalía, hágalo. Si está en peligro o en riesgo, bueno, llame a la policía, trate de protegerse, hay que resguardarse, no hay que exponerse, como nos los explicaba Héctor, pero sin duda hay que denunciarlo para que se persiga. Muchísimas gracias por estos minutos, Héctor. Abel, un placer estar contigo, con tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches.